En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La oración. La tradición clásica cristiana, que se inspira en ambos testamentos por encima de toda definición de Dios, expresada en los diversos lenguajes, reconoce la oración como un arquetipo e idea primordial de la relación entre el hombre y Dios. Y es el elemento fundamental de la Biblia, la oración como alianza. La Biblia se presenta como iniciativa gratuita del Dios Ágape, que establece con el hombre y la mujer un pacto de amistad para hacerlos hijos de su amor, don primordial de Dios, que se mantiene a pesar de la infidelidad del hombre. Más aún, con el pecado, la relación con el Dios de la revelación bíblica alcanza una profundidad dialógica cada vez mayor, hasta llegar a una ternura que va más allá de toda configuración histórica, que no sea también una experiencia mística y profética de la misma alianza de amor. Es más, parece que la oración incluye entre sus fibras más profundas el dato de la infidelidad del hombre a la propuesta de la alianza, el proceso por el que la alianza se irá proponiendo a lo largo de la historia como un acontecimiento cada vez más personal, desmitificando toda estructura que quiera equipararla a pactos análogos entre la divinidad y el hombre en otras experiencias religiosas. Este proceso de interiorización de la alianza bíblica estará cada vez más ligado a la posibilidad de transgresión del hombre. En cada experiencia de pecado, el hombre bíblico parece asistir simultáneamente a una crisis del Dios que se revela y revelándose se da. La Escritura, gracias a su lenguaje antropomórfico de Dios, nos comunica el sufrimiento de Dios por su criatura débil y frágil. Los salmos son la expresión por excelencia de este silencio sufriente de Dios, como también el libro de Job. El acontecimiento del exilio de Israel es fundamental también para percibir estos estados de ánimo de Dios, Padre de Israel, que se declara ofendido, se desvive por la prosperidad del hombre, preparando y ofreciendo al mismo tiempo al hombre la nueva perspectiva de su amor. Toda renovación de la alianza conlleva una sorprendente novedad en el amor con el que Dios se liga al hombre. Los profetas más espirituales son los portavoces de Dios, de las instancias siempre nuevas de su amor a los hombres. Los textos proféticos alcanzarán en este contexto una profundidad de carácter místico. ¿Cómo ignorar el texto de Jeremías 31-33 de la transposición de la ley de las tablas de piedra al corazón del hombre? O la profecía de Oseas de que a través de la prueba vivida por el profeta, Dios provocará un nuevo éxodo para cortejar a la criatura. O cómo no pensar en los exiliados del profeta Ezequiel, a los que Yahvé promete: les daré un solo corazón e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su pecho el corazón de carne, para que caminen conforme a mis leyes, guarden mis preceptos y los pongan en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a aquellos cuyo corazón va tras los ídolos y todas sus horribles prácticas, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza, dice el Señor Dios. Ezequiel 11, 19, 20.
y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que viváis según mis preceptos, observando y guardando mis leyes. Habitaréis entonces en la tierra que di a vuestros padres, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ezequiel 36, 26, 28. En este clima de oración resulta particularmente expresivo el mensaje evangélico de Jesús. La oración es una característica fundamental de Cristo Jesús, quien se revela de este modo como intérprete del hombre de fe, de la tradición de los dos testamentos. Lucas en su Evangelio, como hacen también los otros evangelistas, insiste especialmente en la figura de Jesús orante. Toda acción importante para la misión de Jesús va precedida por la oración. Lucas 3:21, Lucas 6:12, Lucas 9:15, etc. La enseñanza lucana subraya fuertemente la oración. En el capítulo 2 el evangelista se muestra particularmente atento a este proceso de la fe que llamamos oración. La insistencia en la oración hasta la importunidad parece un tema querido a Lucas. La oración en Lucas se expresa a través de la pobreza del corazón, en las parábolas del juez inicuo y de la viuda importuna. Lucas 18. Los sinópticos resaltan unánimemente el momento decisivo de la oración en la narración de la agonía de Jesús. Marcos 14:22, Mateo 26:36 y siguientes, Lucas 22:39 y siguientes. Lucas se muestra particularmente atento a la relación entre palabra de Dios, escucha y oración, hasta la caridad perfecta, que más adelante será llamada también experiencia mística, abierta a la evangelización y al testimonio. La experiencia de los dos discípulos en el camino de Emaús, la tarde de la Pascua, resulta particularmente emblemática, como propuesta de la espiritualidad pascual en el camino de fe. Dos discípulos caminan conversando sobre todo lo que ha acontecido. Lucas hace notar que eran incapaces de reconocer a Jesús, que se había unido a ellos como un caminante más. Su conversación transcurría a modo de crónica de cuanto había ocurrido en Jerusalén aquellos días, según perspectivas mesiánicas, no conforme al anuncio de Jesús. Las intervenciones del caminante Jesús remitían al núcleo bíblico de los cantos del siervo sufriente, y Jesús, aceptando su invitación a pasar la noche con ellos, se revela al partir el pan, pero desaparece de su vista. El eje de nuestro comentario es la fe. El comentario de los dos discípulos es importante para hacer que surja la oración y la escucha de la palabra como alimento espiritual en el camino de la conversión evangélica del hombre. Se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro, no ardía nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente, volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros. Lucas 24, 30, 33. Jesús resucitado se presenta como clave hermenéutica para comprender las Escrituras y hacer de ellas el principal método de oración. Tal es el sentido del texto con el que concluye el Evangelio de Lucas. Entonces les abrió la mente a los apóstoles en el cenáculo para que comprendiesen las Escrituras. No es casualidad que la tradición cristiana desde su origen haya heredado este método de oración profundamente ligado a la escucha de la palabra. Brotará así una experiencia de oración expresada a través de la lectio, la meditatio, la oratio, la contemplatio y la evangelizatio. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.